Efesios capítulo 1. Hoy comenzaremos nuestro estudio de Efesios. Efesios es una carta muy linda, muy especial. Oramos que el Señor nos dé sabiduría mientras la estudiamos. Mientras, por ejemplo, hoy hablaremos acerca del llamado a servir y vivir para Dios. Somos llamados a servir y vivir para Dios. Que el Señor realmente nos haga esto, nos haga depender de Él siempre, nos haga confiar en Él siempre, nos haga que Él sea siempre nuestra meditación. Que el Señor realmente haga eso que cantábamos, que Él pongamos siempre nuestra mirada, que confiemos en Él, que reconozcamos que ese intercambio que el Señor ha hecho por nosotros y que rindamos nuestras vidas. Somos llamados a servir y vivir para Dios. Y veremos cómo Efesios es una carta muy doctrinal, pero al mismo tiempo muy práctica. Pone la base, pone el fundamento, pero luego también nos reta continuamente a la acción. No sé si algunos han escuchado acerca del dueño de IKEA, esa tienda, esa cadena famosa. Hay una en Kansas City, creo que es la que está más cerca. Es azul con amarillo y siempre es como una galera grande, como un bodegón grandote. Y las cosas se ven muy bonitas, y pero la idea es armarlas por uno mismo. Es técnicamente más económico que comprar muebles de madera, de buena madera. Y este hombre, es un sueco, hizo una fortuna increíble, ha amasado una fortuna increíble, es un billonario, vive en Suecia. Pero lo interesante de este hombre es que realmente no disfruta su riqueza por su avaricia. Tiene el mismo carro, como le decimos nosotros, un bocho, un Volkswagen Escarabajo del 60. Lo tiene y anda en él. Supuestamente vive cerca de Austria, porque quiero ver. Está en Suecia, sí. Bueno, el país que esté colindante con Suecia está a unos cuantos minutos. Y él se cruza la frontera simplemente para ahorrarse unos cuantos euros para que le corten el cabello. Y este hombre, siendo un multimillonario, siendo rico, realmente vive como pobre. No disfruta su riqueza, vuela en clase económica cuando vuela en avión y trata de economizar lo más que puede. Tiene todo el dinero en el banco que pudiera tener, pero no lo usa por su propia avaricia. Y hoy comenzaremos a estudiar entonces esta carta de Efesios. ¿Pero por qué digo esto del dueño de IKEA? Porque a veces, como cristianos, somos ricos y vivimos como pobres. A veces puede ser que no lo sepamos, o puede ser que no nos recordemos, pero no vivimos vidas plenas, no vivimos vidas agradecidas a Dios, no vivimos haciendo lo que se espera de nosotros, siendo ricos. Y podemos aprender mucho de esto hoy. Es mi anhelo que juntos podemos aprender de las riquezas que tenemos en Cristo. Continuamente van a ver esa frase en el libro de Efesios: en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque es únicamente, como cantábamos en ese glorioso intercambio, es únicamente identificados en Cristo que tenemos estas riquezas. Es importante conocer y vivir estas verdades para que realmente vivamos vidas plenas, sabiéndonos ricos espiritualmente. Miren lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo adora al Señor. ¿Por qué? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo bendice al Señor porque nos ha bendecido. Pablo está reconociendo que aunque la vida es dura, que aunque hay problemas, que aunque hay dificultades, nuestro mayor problema ha sido resuelto. Estábamos muertos en pecados, éramos enemigos de Dios, pero en Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, únicamente identificados en Cristo, hemos sido reconciliados con el Padre. Y ahora somos de Él, con todo lo que implica. Ya no debemos vivir más como pobres, ya no podemos vivir como miserables, porque somos ricos, tenemos todo en Cristo, tenemos esperanza, tenemos valor. Esta carta es una de las más valoradas por el cristianismo a través de la historia. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, dijo lo siguiente: esta carta está llena de los pensamientos y doctrinas de Pablo que menciona poco en otros lados, pero que declara plenamente aquí. Lutero pensaba que era el documento más importante del Nuevo Testamento. Era también la carta favorita de Juan Calvino.
La predicó por completo y de manera consecutiva en más o menos un año, por lo que muchos dicen es de los mejores escritos que alguna vez se hayan hecho. El griego utilizado es un griego bonito, bien escrito, bien redactado. Lloyd Jones, al predicarlo en su iglesia, el famoso predicador inglés, dijo que sentía una gran responsabilidad al comenzar a predicarlo y que había pasado años pensando si hacerlo o no ante la tarea que esto conllevaba. Sinclair Ferguson, un pastor contemporáneo, dice que es una magnífica expresión de amor cristiano dentro del contexto de la obra salvadora de Dios. Efesios fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue citado por los padres de la iglesia. Clemente fue el primero en hacerlo a principios del año 100. También lo hizo Ignacio, Ireneo, Tertuliano, entre otros. Fue el primer libro del Nuevo Testamento que se le llamó, que se le conoció como Escritura. Recordemos que antes, cuando incluso el Nuevo Testamento se refiere a la Escritura, se refería primordialmente al Antiguo Testamento, porque era lo único que estaba. Efesios fue una carta escrita alrededor del año 60, entre el 60 y el 62 después de Cristo. No es un salmo, no es un libro de profecía, no es un proverbio o una narrativa. Es una carta típica de la época, como ahora enviaríamos carta, que ya no lo hacemos, pero una carta de las que solíamos enviar antes cuando estábamos enamorados, tal vez, y enviamos una carta a nuestra querida pretendiente. En este entonces no es de la misma manera, pero usualmente había una apertura, un cuerpo y un cierre. La apertura de la carta, como Pablo lo escribe, es versículo 1 y 2, en la cual estaremos hoy. El cuerpo va del versículo 3 del capítulo 1 hasta el 6:22. Ahí trata todo lo que quiere tratar. Y el cierre son los últimos 2 versículos. Efesios 6, versículo 23 y 24. Es una carta. Es un compendio teológico muy estructurado en 2 partes. Vamos a ver que los primeros 3 capítulos de Efesios habla de doctrina, habla la base, habla toda la enseñanza. Y la segunda parte, después de que recuerda la doctrina, después de que recuerda quiénes somos en Cristo, te dice, ahora usa todo esto para andar como el Señor quiere que andes. Es un libro que tiene muchas riquezas. La unidad en este libro es un tema muy importante, muy importante en esta carta. El autor quiere decirles que para tener unidad deben amarse, algo que hemos estado viendo a la saciedad en Primera de Juan. El amor, por ende, es un tema muy importante, porque aparte será parte del fruto del Espíritu Santo. Porque no nos amamos, nos es difícil mantener unidad. Tal vez es fácil amarse cuando son pocos, pero cuando son muchos, a veces es más difícil y se complica más la situación. Si no amamos a Dios antes que todas las cosas, cuánto menos amaremos a nuestro hermano como a nosotros mismos. El amor es clave para tener unidad. No sé si se recuerdan, y vayan conmigo, antes de que leamos Efesios, pero vayan conmigo a Apocalipsis. Las cartas que le dicen a las iglesias. De hecho, la iglesia en Éfeso es a la que se dirige en el capítulo 2. Versículos 1 al 4. Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Se cree que Primera de Juan también fue dirigida a la iglesia en Éfeso. Y se acuerdan que los malos salieron, no lo soportaban, estaban defendiendo la verdad. Y dice, has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recuerdan que Juan en múltiples ocasiones les dice, evalúen, miren la verdad, evalúen lo que he hablado de parte del Señor. Pero versículo 3 dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La iglesia en Éfeso había permanecido fiel, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Hacían todo muy bien, defendían de las falsas enseñanzas, pero habían dejado su primer amor. Les anima por esto. El único problema es que la fuente de todo, Dios, lo habían dejado por ir en pos de todo lo demás. Efesios, por lo tanto, tiene como uno de sus objetivos el que nos amemos los unos a los otros. La base
de esto es el amor de Dios. La carta es una combinación de doctrina y responsabilidad cristiana, motivándonos a la acción en consecuencia. Por eso hoy nos vamos a enfocar en los primeros 2 versículos, la introducción. Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza la carta identificándose como el autor, diciendo yo soy el apóstol Pablo, yo no soy cualquier otro. Identifica también a los destinatarios como era normal en una carta. Es una introducción típica. Este pasaje veremos que claramente nos muestra que Dios es quien nos llama a servirle. Lo tienen ahí en la hoja para ayudarles, pero Dios es quien nos llama a servirle. Nadie más es el que llama, nadie más es quien salva. Número 2, Dios es quien nos llama a ser santos y fieles en Cristo. Número 3, Dios es quien nos ofrece su gracia y paz a través de Cristo. Es Él el que hace todo de principio al final. Como cristianos debemos tener claro que Dios está en control de todo. Debemos tener claro que Él es el autor, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Tenemos que tener claro que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él nos llama, Él nos escoge por su gracia. Es un regalo inmerecido. Si estamos en Cristo, si Cristo ha cambiado tu vida, si te has arrepentido de tus pecados y has tenido fe para salvación, entonces este mensaje es para ti. Si no, debes primero arrepentirte de tus pecados y creer en Él y su palabra. Pablo escribe y el Espíritu de Dios escribe a través de Pablo para animar a sus hijos, para retarlos, para darnos esperanza a los que creemos en Él, para que sepamos lo que tenemos en Él, lo que nos ofrece y lo que quiere que hagamos. De nuevo, para comenzar el primer punto, Dios nos llama a servirle. Hermano, Dios es el que te ha llamado a ti, como llamó a Pablo. Dios es el que te ha salvado a ti. Dios es el que te ha puesto donde te ha puesto. Él es el que hace todo. Pablo, primera parte del versículo 1, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Leemos que Pablo se identifica como tal, lo hace también en el capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Por si había duda, esta no es una carta normal, esta no es una carta romántica, es Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, el que está escribiendo. Pablo, y esto es impresionante, escribe estando preso en Roma. Años atrás se había despedido de ellos, de esta iglesia. No estaba ahí en este momento. Les escribe porque les extrañaba, les escribe porque les quiere dar instrucción. Se había despedido de ellos, de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Y quiere escribirles una última vez. Y envía la carta con Tíquico, quien les informaría de su situación. Miren el capítulo 6, versículo 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Pablo había enviado a Tíquico con esta carta para entregarla a la iglesia, para animarlos, para retarlos. Pablo se identifica como el autor, pero además no está diciéndolo, realmente el peso no está en su nombre, no está en quién es, sino el peso está en la fuente divina sobre la cual se basa su apostolado. Dice, ¿apóstol de quién? De Cristo Jesús. Esta no es una posición que nadie me dio, es una posición que Cristo me dio. Soy apóstol por Él, por su voluntad. Esto le da a la carta un matiz, un tono más serio, más formal. No era una carta solo para saludar a mis amigos. Oh, amigos, ¿cómo están? Sepan que estoy bien, necesito pan y tortilla. No, Pablo le está hablando a ellos para hablarlo. Lo que estaba Pablo a punto de decir era palabra de Dios, y este era el punto. Les iba a hablar de parte de Dios, palabra de Dios. No hablaría de sus intereses, sino que hablaría como un enviado, que es lo que quiere decir apóstol, enviado de Cristo Jesús. Pero, ¿quién era Pablo? Sé que tal vez lo hemos
escuchado, pero ¿qué dice la Escritura acerca de Pablo? Pablo era un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de él, pero ¿qué más? Pablo nació como Saulo, era originario de Tarso, el moderno Turquía. La primera vez que escuchamos de él es en Hechos 7:58, cuando fue testigo de la muerte de Esteban. Más adelante en el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y miren, este apóstol Pablo que Dios había escogido, miren lo que hace. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba a la cárcel. Es como que hubieran venido acá y nos agarran a todos del pelo. Bueno, a mí no hubieran podido, y a otros también, pero digo por mí. No nos hubieran podido agarrar del pelo, pero nos hubieran agarrado de algún lugar. Y a las mujeres del pelo arrastradas a ponerlos en la cárcel. Y luego ese Pablo resulta que era el mero, que era el apóstol de Jesucristo. Es lo que el Señor hace. Pablo era un ciudadano romano, como lo declara la Escritura en Hechos 16. Era judío también, de la tribu de Benjamín, Romanos 11, Filipenses 3. Era también fariseo, Filipenses 3. Los fariseos eran la secta más estricta. Y él era el más celoso, como dice en Hechos 26:15. Además, Hechos 22:3 nos dice que fue educado por Gamaliel, preparándolo para ser rabino. Había tenido la mejor educación posible Pablo, el mejor trasfondo. Tenía lo mejor de los dos mundos. Era romano, era judío, había sido educado por Gamaliel. Sin embargo, el Señor, lo valioso de él es que el Señor lo alcanzó con su gracia, como él mismo lo describe en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo no hace uso de las credenciales para hablar quién es él. Pablo está diciendo: Dios me apartó y me llamó por su gracia, me salvó. Yo era perseguidor de la iglesia, yo me burlé de este tipo, estuve ahí, el primer mártir, pero el Señor lo salvó por su gracia. Luego, si vamos a Hechos 9, si me acompañan, Hechos capítulo 9, versículo 1. A pesar de ser este hombre perseguidor de la iglesia, a pesar de tener un celo religioso que le provocó perseguir a la iglesia, odiar a todo lo que era del Señor, el Señor lo salvó. 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, por si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Sí, al camino, la luz y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y mientras viajaba, versículo 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor trabajó de una manera muy especial con Saulo, ahora llamado Pablo. Él cambió su vida, Él le dio gracia, Él lo escogió, Él lo llamó. Dios había llamado a Pablo, lo había preparado para una misión especial. Él había usado todos esos años de preparación, su trasfondo, su celo, para ahora luchar y presentar el evangelio a los gentiles. Pablo, antes perseguidor de la iglesia, era parte de la fila de los cristianos. Iba al pie de batalla, iba proclamando, escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Esa raza tan incomprendida, pero que Dios usaría para llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Ahora Pablo era parte de la misma. Pero ya vimos quién es Pablo. Este era Pablo, Dios lo había escogido, Dios lo salvó, Dios le dijo: hey, mucho cuidado, tú te estás metiendo conmigo. Y el Señor obró en Pablo una conversión. Que era un apóstol de Jesucristo, porque eso es lo que dice a continuación. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Quién era un apóstol? La palabra apóstol quiere decir enviado, delegado, mensajero. El mensajero tiene autoridad porque su mensaje viene con la autoridad de alguien superior a él.
A pesar de que todos de alguna manera hemos sido enviados por el Señor, que vayamos y mientras vamos que evangelicemos y compartamos las buenas nuevas de salvación. Dios estableció apóstoles inicialmente como un oficio en el contexto de la iglesia. Un oficio que no existe más porque el fundamento ha sido puesto, como lo dice Efesios 2:20. Estos apóstoles, la clave para identificar o saber quién era un apóstol es que debían haber sido enseñados por Jesús. Podían hacer señales y milagros, entre otras cosas. Pablo, a pesar que no había caminado con Jesús, se llamaba a sí mismo apóstol porque el Señor de una manera increíble y sobrenatural lo preparó, lo capacitó, pero no se refería al término enviado general, sino se refería al oficio de apóstol, del cual solo fueron los 12 y Pablo. Él está diciendo, yo estoy hablando como autoridad, enviado por Dios, delegado por Dios para decirles este mensaje. Pablo era apóstol de Cristo porque Dios mismo lo había escogido. Pablo había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles, como vemos en Romanos 1:15, en Gálatas 1:1. Y todo era por la gracia de Dios, como él mismo llegó a reconocer. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo era de Cristo, era un apóstol de Cristo, porque Él lo había escogido, porque le pertenecía a Él. Pablo usó esta autoridad que Dios le dio como apóstol, hizo milagros como apóstol, impuso sus manos trayendo el Espíritu Santo a los creyentes, así como Pedro, y sus saludos eran similares a los de Pedro. Pablo era, en todas las de la ley, un apóstol de Jesucristo, apóstoles que no están más en funcionamiento hoy. Los apóstoles tenían autoridad plena, tanto si escribían como si hablaban de parte de Dios. También establecían iglesias, edificando ese fundamento que era Cristo, edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Y si Pablo realmente estaba haciendo esto, estaba mostrando sus credenciales, era porque quería hablar de parte de Dios, es porque quería hacer saber que lo que iba a decir era de parte de Dios, no era un hunch, no era un deseo, no era una idea bonita que tenía. Pablo quería hablar de parte de Dios. El hecho que diga que es de Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, no se enfoca tanto en el hecho que pertenecía a Jesús. No es lo que Pablo está queriendo comunicar, aunque por deducción esto es cierto también. Pero lo que está enfatizando es que el mensaje que trae o lo que está a punto de decir es importante y debe ser escuchado. Sí pertenece a Jesús, pero este mensaje viene de parte de Jesús. Ese es un mensaje, la palabra de Dios, la que es importante. No es Él porque Él habla en sí, sino el mensaje que Dios está hablando a través de Él, el cual es importante. Ya que vimos que es un apóstol, vimos que Pablo es un apóstol, pero ¿Pablo se había escogido para esto? Uno se pone en ese lugar. Pablo dijo, yo, a ver quiénes quieren ser apóstoles. Y todos levantaron la mano y uno, vaya, tú y tú. Esto no fue así. Dios lo había escogido sobrenaturalmente y providencialmente en su soberanía. Él no se había puesto en esta posición. Dios lo había puesto ahí. Había sido el plan de Dios que Pablo le sirviera de esta manera. Pablo lo sabía que era la voluntad de Dios que así fuera. Lo formó como Él quiso, lo buscó. Qué increíble como Dios lo buscó. Esta conversión de Pablo, wow, increíble como el Señor lo buscó y lo encontró, todo por gracia. Agustín de Hipona un día oró esto respecto de la voluntad de Dios. Oh Señor, ordena lo que deseas y da lo que ordenas. La voluntad de Dios es un deseo o resolución de Dios que tiene que llevarse a cabo. No puede ser una teoría. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Y Pablo reconocía que
era por la voluntad de Dios, que Él era lo que era. Dios se complace en su voluntad buena, agradable y perfecta. Y Él recibe gloria cuando su voluntad es ejecutada. El Señor siempre va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Inclusive a pesar de nosotros. Si no, pregúntale a Jonás. Si no, pregúntale a Jonás si se hizo su voluntad. Pregúntale a Saulo. Pregúntale a Pablo. Dios no podría usar a alguien así. Era su voluntad hacerlo. Y así fue. Por más que el hombre se resista, Dios cumplirá su propósito. Dios hará lo que quiere hacer. Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Jonás no quería obedecer el mandato de Dios de ir a predicar. No quería que el Señor mostrara misericordia para con los ninivitas. Pero ni Saulo ni Jonás se escogieron a sí mismos. De hecho, querían hacer lo contrario. Para Jonás, que se mueran estos. Y para Saulo, los estaba buscando para apresarlos y matarlos. Dios los escogió para sus propósitos y en última instancia para su gloria. No se trata de ellos, no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios. Pablo lo que está queriendo decir es que no tuvo mérito en ser escogido para servir. Fue por la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1, si me acompañan. Gálatas 1. Versículos 13 al 16. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Se cree por comentarios de Pablo que el Señor lo preparó. Él se refugió, Él se resguardó, y cuando Él estuvo listo, después de que el Señor trató directamente con Él, Él se acercó a los apóstoles. Vemos también lo mismo en 1 Timoteo 1, del 11 al 16. Dios lo había hecho apóstol por su voluntad. Dice ahí en Timoteo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad y no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, dice en 2 Timoteo. Él fue llamado a predicar a los gentiles. Su vida es testimonio de la inclusión de los gentiles, de nosotros, en la salvación en Cristo. La gracia de Dios inmerecida es la que estaba obrando en la vida de Pablo, ya que no había nada de que gloriarse de su parte. Hermanos, Dios nos llama para servirle. Él te salvó. Si Él te salvó, Él también, como a Pablo, de diferente manera, tal vez en diferente lugar, en diferente ciudad, en diferente oficio, pero Él te llama para servirle. Este es el punto de todo esto. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo veremos mucho en Efesios. Pablo enfatiza acá el hecho de que Dios le había llamado para servirle. Sí, Dios te ha llamado para servirle. Y tal vez Él te ha llamado para servirle, para hacer algo para Él, para agradarle, para hablar a otros acerca de Cristo. Y si no lo estás haciendo, si tal vez estás rehuyendo a este llamado y estás cómodo en tu casa o haciendo lo que tú quieres y no sirviendo al Señor, tarde o temprano, a las buenas o a las malas, el Señor te hará hacerlo. Es un privilegio servir. Es un privilegio servirnos los unos a los otros, como para el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Él. Pienso, hay tantas cosas en las que se puede servir. Hay tantas situaciones que se puede ayudar, que uno puede servir al Señor. Recuerden, no es a los hombres que servimos. Pablo no estaba sirviendo a los hombres, estaba sirviendo a Dios, reconociendo que Dios lo había llamado, lo había puesto a hacer lo que lo había puesto a hacer, y reconocía que era por la voluntad de Dios. ¿Qué tan fácil podemos comenzar?
Yo no sé si lo hicimos ya o no, pero podemos evangelizar a nuestros vecinos, podemos hablar acerca de a otros, invitarlos al servicio, invitarlos a la iglesia, hablarles de la salvación y de la esperanza que tenemos en Cristo. Tal vez muchos no van a escuchar, pero es una manera en que podemos comenzar sirviendo. Si alguien no ha encontrado en qué puede servir, hágamelo saber y con gusto hallaremos algo para que podamos incluirlos. Pero a todos el Señor nos ha dado un don o talento. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo estamos poniendo en práctica para el Señor y para el beneficio de la iglesia? Pongámonos a disposición de Él, a disposición de los hermanos. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado. Seamos fieles y sirvamos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amarle, sabiendo que todo lo que hagamos para Él lleva la gloria de su nombre. Y el hecho que Él te haya escogido, el hecho que Él me haya escogido debe hacernos humildes. Debe darnos humildad, debe provocar que le adoremos, debe provocar que realmente nos humillemos delante del Señor. Y deberíamos servir como Pablo mismo les dice en el capítulo 6 de Efesios 6, versículos 5 y 6. Dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Pablo está usando esta carta para animarles a la acción, no para llenarlos de conocimiento. Juan, por ejemplo, en 1 Juan estaba tratando de darles certeza. Quería que supieran si verdaderamente eran hijos de Dios y que esto debía caracterizarlos. En Efesios lo que está haciendo Pablo es dándonos un fundamento para movernos a la acción. No es solo llenar la cabeza de información, es que sepamos para que actuemos en consecuencia. No pensemos que servir al Señor es solo en el contexto de la iglesia. Podemos servir y debemos servir acá y será hermoso. Pero esto incluye también nuestro trabajo, nuestros estudios, en nuestro rol de padres, en nuestro rol como madres. Hagamos lo que hagamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, podemos servir al Señor. Podemos hacer algo para que Él sea agradado. No para que piensen bien de nosotros, no para lograr para tener cuello con alguien o tener conectes. No, para agradar al Señor. No como tratando de agradar al hombre como leíamos en el capítulo 6, sino para que el Señor sea agradado. ¿Con cuántos estamos, por eso les decía eso también, con cuántos estamos compartiendo la bendición de la salvación? ¿Con cuántos estamos compartiendo? Hey, ¿sabes tú que sin Cristo no somos nada, que estamos muertos? La Biblia dice esto, yo era esto antes y ahora veo. Podemos compartir el Evangelio, debemos hacerlo, debemos perseverar en esto. Pero Dios nos llama también a ser santos y fieles. El segundo punto. No creo que terminemos todo hoy, pero vamos a arrancar con el segundo punto. Dios nos llama a ser santos y fieles en Cristo. A los que están en Éfeso, dice, y que son fieles en Cristo Jesús. Pablo hace referencia clara a los destinatarios. No hay duda de quién está recibiendo esta carta. Pero ¿cómo era Éfeso? ¿Por qué les escribe? Bueno, hablemos primero de la localidad. Éfeso era un centro comercial político en Asia Menor Occidental. Era la tercera ciudad más importante del imperio, solo después de Roma y Atenas. Tenía entre 200 a 250 mil habitantes. Era un poquito más grande que Hodge. Era influencia en lo secular y en lo religioso. Era una ciudad cosmopolita, donde había tolerancia religiosa. Había muchos cultos, había muchas religiones, incluyendo la adoración del emperador. Era también un centro, para la práctica de la magia. De hecho, era por mucho la ciudad más hospitalaria, dice algún comentarista, a magos, hechiceros y charlatanes de otro tipo. Era un centro, era abierto, todos eran bienvenidos, los que quieran practicar eran religiosos. Pablo hizo bien advirtiéndoles de los falsos, según un mensaje que le dio en la carta de Apocalipsis. Eso lo habían hecho bien, pero habían dejado su primer amor. Pero miren en Hechos 19,
fueron expuestas las prácticas de los magos y quemaron sus libros de magia. De hecho, esto que quemaron eran 50,000 días de salario. Era un montón de plata. No eran $3, no eran $1,000, era muchísimo más. Eran 50,000 días de su salario. También muchos de los que habían creído, estoy leyendo, Hechos 19 y 18, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. 50,000 días de un salario típico de esa época es lo que estaban quemando. Es lo que el Señor estaba haciendo a través de la expansión del Evangelio. Acá en Éfeso estaba también el templo de Artemisa o de Diana. Era más grande que un campo de fútbol americano. Era de mármol y madera de ciprés. Era el edificio más grande conocido de la antigüedad. Era considerada, de hecho, una de las 7 maravillas del mundo en ese entonces. La vida giraba alrededor del templo de Artemisa o Diana de los Efesios, el mismo nombre. Artemisa, por su parte, era una diosa sincretista que decían que era simpática con todas. La veneraban porque se suponía que tenía el control sobre el destino y sobre lo sobrenatural. El teatro, por su parte, albergaba 24,000 personas. Grande. Pablo predicó acá, y fue también acá que Demetrio protestó contra Pablo y lo que predicaban ahí en Hechos 19. Era una ciudad importante para el ministerio de Pablo. No era una ciudad cualquiera, era clave para la expansión del Evangelio. La Biblia menciona al menos 3 ocasiones en las que Pablo tuvo contacto con la gente de esta ciudad. En Hechos 18 se nos narra el final del segundo viaje misionero. Y luego en su tercer viaje misionero Pablo regresó. Esto era el año 53 después de Cristo. Y se quedó ahí con ellos por 2 años y medio hasta la primavera del año 56. Hechos 19, 1 al 20. Veamos este pasaje porque es importante para entender lo que Dios hizo a través de Pablo. Hechos 19. Es importante entender quién eran los habitantes de la ciudad para entender qué está queriendo decirles Pablo. Hechos 19:1. Bueno, 19:10. Bueno, desde el 8, perdón. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndolas acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Algunos oyeron la palabra del Señor, dice todos. Los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus se iban de ellos. Habla de exorcismos y demás. La palabra del Señor estaba siendo predicada por Pablo. Cuando Pablo comenzó predicando en la sinagoga, pero por el alboroto que se dio en el capítulo 19, tuvo que ir a predicar al teatro. Pero Pablo seguía predicando, Pablo seguía enseñando. De hecho, lo hacía a diario entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Pablo constantemente predicaba el Evangelio. Pero por el problema que se dio, hubo una revuelta, se vio obligado a irse. Y según vemos en 1 Corintios 16:8, su intención era quedarse más tiempo. Pablo quería quedarse más tiempo ahí, pero el Señor no quería, se lo llevó. Pablo conocía esta iglesia, es lo que les quiero decir. Sabe por qué les está escribiendo, sabe por qué les dice lo que les está diciendo. Era en la primavera, del año 57. No alcanzó a visitarles, pero llegó a una ciudad cercana, Mileto. Mandó a llamar a los ancianos a los pastores que estaban de esa iglesia para hablar con ellos y despedirse. Pueden ver esto en Hechos 20, 16 al 38. Y es clave lo que dice en el versículo 27. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo fue fiel en hablar todo lo que Dios quería que él hablara. Por eso es probable que en Efesios vemos que no se trata un problema en específico. En Apocalipsis dice que habían perdido su primer amor, pero
en el libro, en la carta de los Efesios, no se aborda un problema específico, sino que es una especie de tratado doctrinal, teológico, y invitándonos, animándolos a llevar a la práctica todo lo que habían sido enseñados a hacer. No se refiere a una congregación específica que se reunía en un gran templo, sino a todos los cristianos que estaban en la ciudad. No habían iglesias como ahora, sino que se reunían en casas. Efesios enfatiza la verdad, enfatiza el misterio, como dice Pablo, de que los creyentes judíos y gentiles han sido unidos en un solo cuerpo, en Cristo. Ahora que ya hablamos de la ciudad, ¿en qué ciudad estaban? Veamos a quién se dirige. Dice a los santos que están en Éfeso. Pablo se refiere a sus destinatarios como santos. Y la Biblia vemos que nos llama santos a nosotros también. Somos santos, somos apartados para Dios. Esto quiere decir consagrados al servicio de Dios. No quiere decir que sean intrínsecamente santos, no. El hecho es que posicionalmente ellos eran, y nosotros en Cristo también somos santos, apartados, puestos aparte. Dentro no son santos, por eso ese glorioso intercambio del que cantábamos es hermoso, porque ese glorioso intercambio, yo no dejo de ser impuro, no dejo de serlo, Dios me cambió, pero sigo pecando, pero Dios me cambia, toma mi vida, toma mi lugar, y hay un glorioso intercambio. Su justicia es aplicada a mi vida y mis pecados son puestos sobre él, el justo por los injustos, como lo menciona Santiago. Dentro, intrínsecamente, no somos hechos justos, somos declarados justos. No podemos ser. Un día seremos perfectamente santos. La ausencia de pecado será cierta en nuestra vida, pero hoy no. Aunque somos hechos nuevas criaturas, estamos de nuevo en un proceso que vamos de gloria en gloria conformándonos a su imagen. Pablo les dice, son santos. ¿Porque andaban todos flotando en nubes? No, porque eran de Dios, porque habían sido apartados para Dios. Les dice, por lo tanto, deben actuar de acuerdo a su posición. Lo que Pablo les va a decir, y se refiere a ellos, a los santos que están en Éfeso, es a todos aquellos que se dicen ser creyentes, a todos aquellos que Dios los ha apartado para sí. Es muy intencional lo que está diciendo, porque luego, a continuación, los va a animar, los va a retar. Si tú eres esto, debes verte como esto. Si alguien es oveja, debe comportarse como oveja. Si un perro es perro, debe comportarse como perro, y debe ser consistente con su posición en Cristo. En Colosenses 3:12, Pablo dice también, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Porque ustedes son esto, hagan esto. Juan Calvino dijo esto. Por lo tanto, ningún hombre es un creyente sin ser también santo. Por el otro lado, ningún hombre es santo sin ser también creyente. Si tú eres hijo de Dios, si tú crees en Él de la manera salvífica, no como los demonios creen, sino crees como vimos en Primera de Juan, que se ve el creer, entonces tú has sido apartado para Dios. Me gusta esta ilustración también porque nos enseña un poco de esto, pero había utensilios separados en el templo para el servicio a Dios. No se podía usar para nada más, eran consagrados a Dios. De la misma manera nosotros somos apartados para Él, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora servimos a Él, debemos servir para Él, no más a nuestro antiguo amo. Y ese lenguaje tiene su origen muchos años atrás, cuando el Señor le habló a Israel diciendo en Éxodo 19:6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Esto quiere decir ausencia de pecado? No, quiere decir apartados para mí. Levítico 11:44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminaréis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y en Efesios 5:26, que es nuestro libro de hoy, dice, ahora Pablo
les dice que Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Somos apartados para Él porque hemos sido lavados y limpiados. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuiste puesto aparte, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es solo por lo que Cristo hizo en nosotros que podemos venir ante el Padre. Es solo por lo que Cristo hizo que podemos dignar a levantar nuestra voz, a levantar nuestras manos y decirte, Señor, te alabamos y te exaltamos. Solo por eso podemos dirigirnos ante Él, por los medios de Cristo. Si Él nos escucha, si Él atiende al humilde, es simplemente porque Jesús pagó por nuestros pecados. No hay otra manera por la cual realmente podamos tener acceso, sino únicamente por lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Por eso Pablo nos invita a ser santos. Y en varias ocasiones lo veremos mientras estudiamos Efesios, que Él nos llama a vivir vidas santas. Ferguson lo resume de esta manera. Una persona se convierte en santa no por años de duro esfuerzo que conducen a un ascenso en la élite espiritual cuando la vida cristiana termine, sino por la resurrección espiritual y la transformación con la cual comienza. Si somos santos, es porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No es por nuestro duro esfuerzo. Si somos santos, es porque Él nos apartó para Él, para vivir vidas santas, no al revés. El que más se esfuerza es el santo. No. Ya eres santo. Por lo tanto, debes actuar en consecuencia y vivir para el Señor, para agradarlo a Él. Pablo se estaba refiriendo a los santos que estaban en Éfeso. Y se dirige a ti también, a los santos que están en Hutchinson, a los santos que están en Kansas. Y todo lo que nos va a decir a continuación, comenzando por que son fieles en Cristo Jesús, que vamos a seguir viendo el otro domingo, será algo intencional. Primero dando la doctrina y enseñándonos cómo aplicarla, hablando a nuestra cabeza para que entonces podamos pensar correctamente y entonces podamos hacer y sentir correctamente. A menudo hacemos al revés, pensamos con el hígado, ¿no? Alguien nos grita, pienso lo que voy a hacer, no, siento el enojo aquí en el estómago y reacciono, ¿cierto? Y después pienso, uy, lo que hice. Pero lo que debemos hacer es lo contrario, lo que Pablo está haciendo. La palabra mora en abundancia en nosotros. Pensamos, actuamos en consecuencia y nos sentimos bien, porque sabemos que fue la decisión correcta. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Pablo quiere enseñarnos a través de la carta de Efesios. Que actuemos no como una persona legalista, no religiosamente. Tienes que hacer esto, y esto no lo hagas. Ok, aquí está mi lista de 25 cosas que tengo que hacer y mi lista de 30 cosas que, Dios guarde, lo haga. No, Pablo está diciendo al revés. Porque todo esto es cierto y porque tú eres todo esto, tú debes hacer esto, va a ser en consecuencia, en agradecimiento, no para alcanzar, pero porque ya alcanzaste, más bien porque Cristo lo alcanzó para ti. Hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, vamos a terminar cantando No valgo por mi posición. Yo no valgo por lo que tengamos poco o mucho. Tu valor, mi valor, no está en lo que tenemos, en la cuenta bancaria, en nuestros contactos. No vale de nada. Morimos y se acabó todo. Si vivimos es porque Él vive. Si tenemos esperanza es porque Él nos salvó. Que vivamos para Él, que sirvamos a Él, que reconozcamos que todo lo que somos, todo lo que el Señor nos ha dado es únicamente por su gracia. No merecemos nada. Y que sepamos que somos llamados por Él, somos llamados a servir para Él, somos llamados por servir para Él y para servir a Él, y somos también santos, somos apartados para Él, para vivir para Él. Podemos servir y vivir para Él libres de la culpa, libres del, que hoy hice esto y hoy no hice. No, eres libre porque el Señor te salvó, porque Él da gracia suficiente, porque Él, a pesar de ti, a pesar de que tú no querías como Jonás, a pesar de todos los apesares,
Su gracia es suficiente y en Él hay esperanza. Y podemos vivir libres de la culpa, libres del temor, vivir vidas plenas sirviéndole y buscando agradarle a Él. Oremos y terminaremos cantando No valgo por mi posesión. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno que nos amas y que nos diste salvación. Nos escogiste, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Padre, ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Que vivamos no para nosotros, sino que vivamos para ti. Queremos verdaderamente vivir agradecidos, Señor, contigo. Y no buscando hacer para alcanzar, sino porque hemos alcanzado en Cristo, haciendo para agradarte y que tú recibas la gloria de principio a fin. Danos sabiduría, Señor, para actuar como tú quieres que actuemos, que tú seas exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a ponerse en pie y terminamos cantando. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder o por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud será como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. No me jactaré en saber, ni no piensa en poder, mas yo me jactaré en Jesús, en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Amén. Están despedidos.